Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en estos momentos en San Isidro, vamos a conversar con el economista Alejandro Indacochea. Hay una suerte de debate, entre comillas, respecto de nuestra moneda, el sol peruano. Es estable no desde que empezó el gobierno de Dina Boluarte, sino desde hace unos 25 o 30 años. La pregunta es, ¿por qué tenemos la estabilidad? Qué bueno que la tengamos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si tenemos una clase política y una crisis social, económica terrible. ¿Qué diría, doctor Indacochea? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la pregunta. Un gusto nuevamente estar con ustedes en Pulso Conecta. Yo diría el factor más importante es la autonomía del Banco Central. El Banco Central tiene plena autonomía en el manejo de la moneda. Entonces, ¿Boluarte no puede atribuirse eso? Bueno, desconoce para qué está en el gobierno. No sabe para qué llegó ni qué cosa es lo que tiene que hacer. Cuando el primer ministro y la señora presidenta Boluarte señalan que es un éxito la moneda y la baja de la inflación. Eso es autonomía del Banco Central, que quisieron alterarla y no lo han podido hacer felizmente. ¿Es cierto, doctor, que en relación con otras monedas de la región y quizá del mundo, nuestra moneda está bien considerada? Está muy bien considerada, es una moneda estable, ¿ya? Y lo estamos viendo. Todos los países vecinos han tenido movimientos cambiarios, países como Japón, ¿no? Que ha sido el año pasado, ¿ya? Acá un factor que influye es la bonanza minera, que la estamos dejando pasar de lado. El Perú vive estas olas de bonanza que nos da oportunidad a la economía mundial y lamentablemente las desperdiciamos. El caso de los metales, por ejemplo. Metales, el cobre está llegando a $4.70 la libre cobre y se va a demandar en los próximos 10 años. Esto nos da un sobreingreso, un centavo de variación del cobre implica más o menos $200 millones más al país. Pensábamos que ya se nos había ido el tren, pero ha regresado. Ha regresado nuevamente y el mensaje es que deberíamos dosificar, deberíamos aprovechar y que no queden como las bonanzas efímeras que mencionaba Basadre, ¿no? Como fue la época del guano, el salitre, que desaparecieron, dejaron corrupción y pobreza igual. ¿Cabe el término que pese a los políticos nos va bien? Yo diría que el Perú es un país privilegiado, nuestra ubicación geográfica que tenemos, estamos viendo en esta nueva confrontación que hay de China con Estados Unidos, el puerto de Chancay, la base aeroespacial que se proyecta en Talara, un centro geográfico en América Latina, los recursos minerales bajo tierra, $54.000 millones que no los explotamos. Lamentablemente, la clase política, el gobierno no está a la altura de las circunstancias. Hay que agregar a este contexto el muelle de Chancay y el centro aeroespacial, me parece, en el país. Evidentemente. Y esto pone de manifiesto que hoy día hay una nueva guerra fría. Ya no una guerra armamentista, es una guerra tecnológica, comercial. Nosotros, por la ubicación privilegiada, China ha hecho el puerto de Chancay, que implica que Lima, el Perú, América Latina, sería su eje de integración con el Asia. Y por otro lado, a buena hora también Estados Unidos anunció que va a construir una base aeroespacial en Talara. Bienvenidos. Esa debe ser nuestra política de equilibrio, con prudencia y cautela, más aún en una época con un gobernante como Trump. La presidenta de la República, doctor Indacochea, ha dicho que en Suiza, en Davos, le han preguntado cómo hace para salir adelante, que en estos 2 últimos años al Perú le ha ido bien. ¿Qué podríamos rescatar del gobierno de Boluarte en el tema económico? Bueno, los líderes reunidos en Davos, hay una continuidad y una permanencia de un año atrás. Recordemos el mensaje anterior de la señora Dina Boluarte, que el país se lo contaminaban, las mineras era lo peor, ¿no? Y que la derecha boicoteaba a su presidente, al señor Castillo. Entonces, los opresivos hoy día, este otro mensaje, a buena hora que haya ocurrido así, yo creo que la realidad ellos van a saber tamizar, saben ponderar un mensaje de un extremo al otro, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transmutación, ese trastorno de personalidad de la presidenta, ¿no? Pero se lo pregunto a usted, ¿algo que rescatar desde el punto de vista económico de este gobierno? Yo diría que en Davos, felizmente, no haber dado ninguna declaración inoportuna, ¿no? Con eso ha sido bastante para el país, ¿no? Muy bien. Las deportaciones que se están dando por decisión de la política gubernamental de los Estados Unidos han recibido un tratamiento que algunos han criticado, pero ya sabemos ese incidente con el presidente colombiano Petro. ¿Qué diría usted sobre las deportaciones? Yo diría que ahí ha habido un problema doble.
Primero, el señor Trump catalogar como criminales es un exceso. Son ilegales, fuera de ley, pero gente que ha ido a buscarse un futuro. No hay razón para catalogarlos de esa forma. Y Petro, pues evidentemente un populista, líder de la izquierda maoísta, ¿no? Que si usted pregunta en China hoy día la izquierda maoísta que tanto venera a Perú Libre con Maduro, ellos hablan del siglo de la vergüenza, ya dejaron atrás a Mao. Entonces Petro, que en un improntos, ¿no?, declara y se enfrenta contra Trump. Ya hemos visto cuál ha sido el resultado. Una vergüenza, digamos, para nuestro vecino país, ¿no? Ahora, Petro no llegó solo, las mayorías en Colombia lo votaron. Lamentablemente eso es lo que sucede, que en una época de crisis política la gente se va a posiciones extremas o vuelve al pasado. Como no hay respuesta del futuro, no saben entender el futuro, no entienden la geopolítica, no entienden el rol de China, no entienden en la cuarta revolución industrial, entonces quieren líderes radicales o del pasado, ¿no? Y el pasado ya no existe, el pasado ya desapareció. Petro, que es uno de los 60, uno de los de la guerrilla de aquel entonces, que no entiende el mundo hoy en día, ¿no? Bueno, y es lo mismo que quizá nos vuelva a pasar el 2026. ¿Qué piensa usted que considere el peruano de a pie respecto de una candidatura presidencial? Yo creo que el peruano de a pie ya no se va a los extremos. Ya hay un desencanto, hay un malestar, una clase política donde hay un populismo de izquierda y populismo de derecha. Porque el rechazo es un Congreso y en el Congreso ya no hay separación. Y acá tengamos bien en claro, quienes gobiernan el país, como señala el Economist, no es el gobierno, es el Congreso, donde está el fujimorismo, el Alianza para el Progreso, con el señor Acuña, el partido de Luna, y los partidos, evidentemente, el porquismo, el resto de lo que queda, ¿no? Pero para el 2026 el país debe tener en claro que ellos ya han gobernado. Entonces no nos digan que quieren volver a gobernar. Bueno, en ese contexto, ¿cuál sería la alternativa? Yo creo que hay que buscar alternativas diferentes, pero no alternativas extremas. Porque alternativas extremas de derruir todo y volver a construir, o volver al pasado, el pasado ya no existe. En China hoy en día ya no hay, no quieren hablar de Mao, hablan el siglo de la vergüenza, eso quedó atrás. Entonces resulta increíble que aquí las huestes de ese fracasado comunismo todavía pregonen y quieran volver a un pasado que ya no hay. Da la impresión que ya no se tienen que ver ideologías, sino propuestas de gobierno. Y la gente quiere eso, quiere propuestas, el ciudadano de a pie quiere propuesta, respuesta ante el tema de inseguridad, que está afectando a los que menos tiene. Hay zonas económicas que están muertas y no hay una indiferencia de por medio para combatir, para afrontar este tema, ¿no? Vale la pena comentar, pongamos el haber cortado la ayuda del narcotráfico. Yo no creo que Estados Unidos suspenda la ayuda para el narcotráfico, ellos son los primeros preocupados. Lo que están repensando es cómo la canalizan en forma efectiva, porque viene para una ONGocracia y no hay los resultados, principalmente cuando ven un Congreso que está lleno de protegiendo a las olas criminales y a la minería informal. Entonces creo que la presión va a venir por ese lado. Doctor Alejandro Indacochea, la situación del país en este año 2025 que recién comienza, ya casi de cara al 2026, ¿cómo será? ¿Cómo la enfrentaremos? Estamos viviendo una bonanza. Tenemos ingresos mineros como no ocurrió en el pasado, más de 42.000 millones de dólares. Y vienen principalmente por minería sin hacer nada. Hay una vorágine de gasto público y curiosamente, con esa bonanza incurrimos en un déficit sin precedentes. Hay una euforia de gasto de parte del Congreso. ¿Qué veo? El riesgo más grande viene por dos aspectos. Primero, la inseguridad ciudadana. No hay inversión. Se contrae la actividad económica, la minería informal sigue ganando día a día, la libertad es una zona de riesgo, un gobernador que no existe, que vive en España, no hay nada, deja pasar todo, en complicidad con un Congreso que avala esa política. Mi temor es que para tratarse de librar políticamente e ir hacia la campaña, generen más inestabilidad al país. O sea, para desligarse del gobierno, porque ellos son los que han gobernado. No, hay que acá presionar para que terminemos en el 2026 y hagan elecciones adecuadas. Y tener en claro que quienes han gobernado es el Congreso. Claro. Cuando habla usted del Congreso, está hablando de Fuerza Popular, de APP, pero también de Perú Libre
Y de Renovación Popular. También Renovación Popular, que apoya, se negocian, ¿no? Estamos viendo los almirantes y los generales, la ley que ellos mismos propusieron, aprobaron ellos mismos para obtener un doble sueldo de parte del Estado peruano, ¿no? Entonces hay negociaciones, ¿no? Y la hueste de Perú Libre hay que tener cuidado, porque hoy día sálvese el que pueda, se están disolviendo, hay una estrategia similar a la de Sendero. Se están infiltrando en todos los partidos con miras a la campaña electoral. No está muerto Perú Libre. No, ese es ingenuo pensar. Es la misma estrategia de Sendero, perdieron la batalla militar, pero hemos visto qué ha sucedido. Entonces, igual está haciendo Perú Libre. Han perdido la campaña política, se disfrazan y se están infiltrando en todo el resto de partidos, pero hay que identificarlos. Mirando el 2026. Pero hay que tenerlos marcados, hay que identificarlos. Ese es Perú Libre hoy día. El día de ayer ha habido una suerte de debate respecto de lo que pasa en el Congreso de la República y algunos han dicho que es como una agencia de empleos. Otros dicen, no, el mismo país se ha convertido en una agencia de empleos. ¿Usted tiene esa impresión? Mira, el Congreso, lo único que le ha interesado en los últimos años ha sido negociar el presupuesto de la República con un MEF que perdió la ascendencia, la presencia que tenía tiempo atrás. El presupuesto del Congreso aumentó vertiginosamente, a un ritmo, estamos hablando casi 50% de año a año, de por medio. Hablan de un centro de esparcimiento en Santa María, una burocracia impresionante donde el único currículum es ser graduado de universidades como la César Vallejo o a las peruanas para llegar a ser empleado del Congreso. Esto tiene que cambiar. Un policlínico de por medio, asistencia médica, buffet de por medio que lo aceptan los de derecha e izquierda, de ambos lados. Y los bonos como lluvia. Bueno, es justo en un país como el nuestro, donde tenemos 15 millones con insuficiencia alimentaria, que solo una comida al día. 43% de los niños en anemia, menores de 5 años. 10 millones de pobres. Recibir 42.000 soles más bonos en diciembre. Ese es el país, esa es la responsabilidad, ese es el compromiso que tienen ellos con el país. ¿Y es el Congreso que es investigado por una presunta red de prostitución? Bueno, yo denominaría esto el Congreso de la vergüenza, ¿no? Porque lo de la red de prostitución simplemente declaran tanto derecha como izquierda, me llaman la atención ambos, confabulados, que no haya habido, que no creen que ha habido con juicio valor y no se hacen las investigaciones del caso, no se abren los celulares, no se ve qué cosa ha habido de por medio, una investigación imparcial. Lo que ha sucedido es que esta gente ha capturado instituciones y nosotros nos hemos dado cuenta. Nos han ido ganando, o sea, se negocia la justicia, se negocia el Tribunal Constitucional. Entonces han ido tomando las instituciones y evidentemente la han rodeado con toda esta red de lo que yo denominaría el Congreso de la Vergüenza Nacional. Para terminar, ¿usted podría hablarnos así muy brevemente de este centro aeroespacial que pretende Estados Unidos en el país? Bueno, bienvenidos. Lo que tengo entendido es lo siguiente. Hoy día pongamos un vuelo intercontinental, salir de Lima para llegar a Madrid, estamos hablando 12 a 16 horas. Por razones geográficas, por cercanía a la línea ecuatorial, Estados Unidos está pensando hacer un centro para los vuelos aeroespaciales para el 2040-2045. ¿Qué significa esto? Que ya no se haría alrededor del globo, sino se sale de la Tierra y se llega directamente al lugar de destino, a Madrid. Y ese vuelo podría demorar 2 horas y media, 3 horas. Esa es la tecnología del futuro. Es una suerte de plan piloto que se haría en el Perú. Que se haría en Talara. Bienvenidos. Perú es 0.3% del comercio mundial. Somos prácticamente irrelevantes, pequeños, pero privilegiados en que somos un centro geoeconómico para América Latina y tenemos que mantener ese equilibrio muy inteligentemente entre la guerra tecnológica comercial que existe entre China y Estados Unidos. Evitar involucrarnos. Dicen que Trump está medio incómodo con el muelle de Chancay. ¿Eso tendría que preocuparnos? Incentivemos la base aeroespacial que quieren hacer en Talara, saquemos a subasta, busquemos inversionistas americanos para el puesto de Corío en el sur y abramos ante el mundo. Y vale la pena acá comentar que ante el problema que existe con el canal de Panamá, la salida natural para Brasil somos nosotros. Y hasta ahora el TLC con Brasil permanece inactivo, nadie lo mueve. Ha sido muy amable, muchas gracias. Ha sido Alejandro Indacochea, vamos de inmediato a la pausa, regresamos.